Cuando Julia Fernández se sentó frente a aquel hombre en la cita a ciegas, lo primero que hizo fue esconder los brazos bajo la mesa. Las cicatrices en su piel, las marcas de una enfermedad que la había atormentado durante años, eran la razón por la que ningún hombre quería quedarse con ella. Pero lo que sucedió después la dejó sin palabras, porque cuando ella le dijo que nadie quería salir con ella, cuando finalmente le mostró sus brazos pensando que él también se iría, el hombre hizo algo que nadie había hecho antes. Se quitó la chaqueta, y lo que Julia vio bajo la camisa le hizo entender que aquella cita a ciegas no había sido una casualidad, era destino. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Madrid se vestía con los colores del otoño en aquella tarde de octubre. Las hojas doradas caían por el paseo del Prado, danzando en el aire fresco antes de posarse sobre las aceras empedradas. Los faroles se encendían uno tras otro, creando reflejos dorados en los escaparates de las tiendas del barrio de las Letras. Era el tipo de tarde que parecía hecha para los enamorados, pero Julia Fernández no se sentía romántica, se sentía aterrorizada. Tenía 34 años y no recordaba la última vez que había tenido una cita. Había dejado de contar después de la enésima decepción, después del enésimo hombre que la había mirado con disgusto al ver sus brazos. La psoriasis había aparecido cuando tenía 18 años, justo durante la selectividad. Al principio eran solo algunas manchas rojas en los codos, pero con el paso de los años, la enfermedad se había extendido, cubriendo los brazos, parte de las piernas, a veces el cuello. Las placas rojas y escamosas se habían convertido en su prisión, la razón por la que llevaba siempre mangas largas, incluso en pleno verano madrileño, la razón por la que evitaba la playa, las piscinas, cualquier situación en la que tuviera que mostrar su piel. Julia trabajaba como traductora autónoma desde su pequeño piso en Lavapiés, un trabajo que le permitía quedarse en casa, esconderse del mundo. Traducía novelas del inglés y del francés, historias de amor que leía con una mezcla de envidia y melancolía, preguntándose si ella también tendría algún día su final feliz. Había sido su hermana Carmen quien había organizado esta cita a ciegas. Carmen estaba casada desde hacía 10 años con un hombre maravilloso, tenía 2 niños preciosos y un adosado en Pozuelo, y se había empeñado en que Julia también merecía la misma felicidad. El hombre se llamaba Marcos, era compañero del marido de Carmen en la empresa, un padre soltero de 38 años con una niña de 7 llamada Lucía. Carmen había jurado que era diferente a los demás, que era amable, sensible, que no juzgaría. El local elegido para la cita era una pequeña cafetería con encanto en el barrio de Malasaña, uno de esos sitios íntimos con estanterías llenas de libros y lámparas que creaban una atmósfera cálida. Julia había llegado con 20 minutos de antelación, demasiado nerviosa para quedarse en casa. Llevaba un jersey burdeos de manga larga, a pesar de que el local estaba bien caldeado. Cuando la puerta de la cafetería se abrió y un hombre entró mirando a su alrededor, Julia sintió que el corazón se le aceleraba. Alto, pelo oscuro ligeramente canoso en las sienes, un rostro marcado por un cansancio profundo. Llevaba una chaqueta azul oscuro, y cuando sus ojos encontraron los de Julia, sonrió. Una sonrisa amable, algo tímida. Marcos se acercó a la mesa y se presentó. Pidió un cortado, explicando que no bebía alcohol desde que se había convertido en padre. Su hija Lucía era su vida, dijo, y quería estar siempre lúcido para ella. Julia escuchó mientras él hablaba de la niña. Había algo genuino en su forma de hablar, algo que le hacía bajar las defensas a pesar de todo. Pero entonces llegó la pregunta que temía. Marcos le pidió que le hablara de ella, y Julia sintió que el pánico subía. Por un momento, Julia pensó en mentir. Podría haber contado la versión edulcorada de su vida, la que usaba con los conocidos y los clientes. Traductora de éxito, vida independiente, soltera por elección. Pero había algo en los ojos de Marcos, una sinceridad que le hizo pensar que merecía la verdad. Así que empezó a contar. Habló de la enfermedad, de cómo había aparecido de repente y lo había cambiado todo. Habló de los años buscando curas, de los momentos de esperanza seguidos de amargas decepciones. Habló de las citas desastrosas, de los hombres que se habían alejado con excusas vergonzosas,
de aquel que le había dicho que no podía estar con una mujer enferma porque quería hijos sanos. Mientras hablaba, sus manos se movían nerviosas sobre la mesa, tirando de las mangas del jersey cada vez más abajo, asegurándose de que nada fuera visible. Marcos escuchaba en silencio, su cortado olvidado, la mirada fija en ella con una expresión que Julia no conseguía descifrar. Cuando terminó de hablar, el silencio entre ellos era denso, casi palpable. Julia esperaba la reacción que conocía también, la incomodidad, la excusa, la salida precipitada. Pero Marcos no se movió. En cambio, hizo algo que la dejó sin palabras. Se levantó de la silla, se quitó la chaqueta y empezó a desabrocharse la camisa. Julia lo miró confundida, sin entender qué estaba haciendo. Y entonces lo vio. Bajo la camisa, la piel de Marcos estaba cubierta de cicatrices. No las cicatrices de la psoriasis, sino algo diferente. Cicatrices de quemaduras, piel arrugada y descolorida, que cubría gran parte de su torso y se extendía por el brazo izquierdo hasta la muñeca. Eran cicatrices viejas, desgastadas por el tiempo, pero aún visibles. Marcos volvió a sentarse y empezó a contar su historia. Tenía 23 años cuando sucedió. Era bombero en Sevilla, joven y ambicioso, convencido de ser invencible. Una noche, durante una intervención en una nave industrial del Polígono Sur, el techo se derrumbó. Quedó atrapado bajo los escombros, rodeado de llamas, durante casi 20 minutos antes de que sus compañeros consiguieran alcanzarlo. Las quemaduras cubrían el 40% de su cuerpo. Pasó 6 meses en el Hospital Virgen del Rocío, sometido a injertos de piel, luchando contra infecciones, enfrentándose a un dolor que a veces parecía insoportable. Los médicos le dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, pero Marcos no se sintió afortunado. Se sintió un monstruo. Después del accidente, su novia lo dejó. No podía mirarlo, había dicho. No podía tocarlo sin pensar en lo que había pasado. Marcos lo entendió. Al fin y al cabo, él mismo tenía dificultades para mirarse al espejo. Dejó los bomberos, obviamente. No podía seguir haciendo ese trabajo con las limitaciones físicas que las quemaduras le habían dejado. Encontró un empleo de oficina en Madrid, un trabajo aburrido pero seguro, y se encerró en sí mismo, convencido de que ninguna mujer querría estar con él. Y entonces llegó Elena. La conoció en el gimnasio, durante las sesiones de fisioterapia que aún hacía, para mantener la movilidad de los brazos. Elena nunca había visto sus cicatrices cuando empezaron a salir, pero tampoco se las había escondido nunca. Le pidió que le contara lo que había pasado, y cuando él lo hizo, ella simplemente tomó su mano quemada y la besó. Se casaron un año después. Lucía nació 2 años más tarde. Durante un breve y maravilloso período, Marcos pensó que quizás la vida le estaba dando una segunda oportunidad, pero el destino tenía otros planes. Elena enfermó cuando Lucía tenía 3 años. Cáncer de páncreas, diagnosticado demasiado tarde. Murió 6 meses después, dejando a Marcos solo con una niña pequeña y un corazón destrozado. Desde entonces, no había vuelto a tener una relación. Se había dedicado completamente a Lucía, convenciéndose de que no necesitaba nada más, hasta que su compañero David, el marido de Carmen, lo convenció de probar esta cita a ciegas. Cuando Marcos terminó de hablar, Julia tenía lágrimas en los ojos. No lágrimas de lástima, sino de reconocimiento. Por primera vez en su vida estaba frente a alguien que entendía, alguien que sabía lo que significaba ser juzgado por algo que no se podía controlar. Marcos extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Julia. Era un gesto simple, pero cargado de significado, y en ese momento algo cambió entre ellos. Las semanas que siguieron a aquella cita fueron las más bonitas que Julia había vivido nunca. Ella y Marcos empezaron a verse regularmente, primero para tomar un café, luego para cenar, luego para largos paseos por el Retiro que duraban hasta bien entrada la noche. Hablaban de todo, de sus miedos, de sus sueños, de las cicatrices visibles y de las invisibles que llevaban dentro. Julia descubrió que Marcos tenía un sentido del humor sutil e inteligente, que le encantaba la literatura latinoamericana y que cocinaba una paella que definía como la mejor de Madrid, herencia de su abuela valenciana. Marcos descubrió que Julia hablaba con fluidez 4 idiomas, que había viajado por media Europa,
antes de que la enfermedad la bloqueara, que soñaba con escribir una novela propia en lugar de traducir las de otros. Por primera vez en años, Julia se sentía vista. No sus cicatrices, no su enfermedad, sino ella, la persona que era más allá de la piel, y la sensación era embriagadora. Pero aún quedaba un obstáculo, o más bien, una pequeña persona llamada Lucía. Marcos había sido claro desde el principio. Su hija iba antes que todo. Nunca presentaría a Lucía a alguien de quien no estuviera seguro, alguien que pudiera hacerle daño yéndose. Julia lo entendía y respetaba esa posición, pero después de un mes de relación, empezaba a preguntarse si alguna vez conocería a esa niña de la que Marcos hablaba con tanto amor. La ocasión llegó de forma inesperada. Una tarde Marcos la llamó presa del pánico. La canguro había tenido una emergencia familiar y había tenido que irse de repente. Él estaba atrapado en la oficina por una reunión que no podía posponer y no tenía a nadie a quien recurrir. Su madre vivía en Sevilla, su hermana estaba de viaje por trabajo. Julia no lo pensó 2 veces. Se ofreció a ir a su casa y quedarse con Lucía hasta que él volviera. Marcos dudó, pero no tenía alternativas. Le dio la dirección, le explicó dónde encontrar las llaves de repuesto y le agradeció con una voz que delataba lo agradecido que estaba. La casa de Marcos era un piso en el barrio de Chamberí, en el tercer piso de un edificio de los años 60. Era un ambiente cálido y vivido, con juguetes esparcidos por el suelo, dibujos pegados en la nevera, fotos de Lucía a todas las edades en cada superficie disponible. Había una foto de Elena sobre la chimenea, una mujer guapa y sonriente que sostenía a una recién nacida en brazos. Julia la miró durante un largo rato, preguntándose qué habría pensado Elena de ella. Lucía la recibió con la desconfianza típica de los niños hacia los desconocidos. Era una niña menuda con el pelo oscuro de su padre y los ojos claros de su madre, vestida con un pijama rosa de lunares que la hacía parecer aún más pequeña. La canguro le había dicho que vendría una amiga de papá, pero Lucía no parecía convencida. Julia se sentó en el sofá manteniendo las distancias, dejando que fuera la niña quien decidiera cómo proceder. Le preguntó qué estaba viendo en la televisión, qué juegos le gustaban, si tenía un peluche favorito. Lucía respondía con monosílabos, sin acercarse nunca demasiado. Entonces, en un momento dado, la niña notó algo. Julia se había distraído y había arremangado inconscientemente las mangas del jersey. Las placas rojas de su piel eran visibles, y Lucía las estaba mirando fijamente, con la curiosidad directa y sin filtros de los niños. Julia sintió que el pánico subía. Ya está, pensó. Ahora la niña se asustará, llorará, se lo contará todo a su padre y será el fin. Pero en lugar de llorar, Lucía se acercó, extendió una manita y tocó delicadamente la piel de Julia, como si estuviera tocando algo precioso y frágil. Luego la niña dijo algo que Julia nunca olvidaría. Dijo que su papá también tenía dibujos en la piel, que eran sus medallas, porque había sido un héroe. Y preguntó si Julia también era una heroína. Julia sintió que las lágrimas le subían a los ojos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. No sabía qué responder, pero antes de que pudiera decir algo, Lucía le cogió la mano y la llevó hacia su habitación, queriendo enseñarle su colección de unicornios. A partir de ese momento, el hielo estaba roto. Durante los meses siguientes, la vida de Julia adquirió un ritmo que nunca había conocido. Veía a Marcos casi todos los días, pasaba cada vez más tiempo con Lucía, que había empezado a llamarla con apodos cariñosos y a pedirle que se quedara a cenar. Se sentía parte de algo, una familia improvisada, pero real. Incluso su enfermedad parecía mejorar. Los médicos decían que el estrés era uno de los factores desencadenantes de la psoriasis, y quizás el amor tenía el efecto contrario. Las placas se habían reducido, algunas casi habían desaparecido. Por primera vez en años, Julia llevaba mangas cortas sin avergonzarse, pero la felicidad, como Julia había aprendido, siempre era temporal. La tormenta llegó en forma de una mujer. Se llamaba Valentina y era la hermana de Elena, la difunta esposa de Marcos. Vivía en Barcelona y venía a Madrid raramente, pero cuando supo que Marcos tenía una nueva compañera, decidió hacer una visita sorpresa. Valentina era una mujer elegante y fría, con el mismo aspecto aristocrático de su hermana, pero sin su calidez.
Miró a Julia como se mira a un insecto molesto, con una mezcla de asco y condescendencia. No dijo nada sobre las cicatrices de Julia, pero su mirada hablaba claro. La conversación que siguió fue dolorosa. Valentina acusó a Marcos de haber olvidado a Elena, de haber sustituido a la madre de su hija con la primera mujer que había encontrado. Dijo que Lucía merecía una figura materna a la altura, no una mujer enferma que nunca podría darle hermanitos. Dijo cosas crueles, cosas que golpearon a Julia en lo más profundo. Marcos defendió a Julia con pasión, discutiendo con su cuñada como nunca había hecho. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Julia volvió a su casa y lloró durante horas. Todas las dudas e inseguridades que había acallado volviendo a la superficie con fuerza devastadora. Quizás Valentina tenía razón. Quizás no era suficiente para Marcos y Lucía. Quizás estaba solo jugando a la familia feliz, fingiendo ser algo que no era y nunca sería. En los días siguientes, Julia empezó a alejarse. Respondía a los mensajes de Marcos con retraso. Encontraba excusas para no verlo. Se encerraba en su piso como había hecho durante años. Marcos entendía lo que estaba pasando, pero no sabía cómo detenerla. Fue Lucía quien cambió las cosas. Una noche, Marcos llamó a Julia y le dijo que su hija quería hablar con ella. Antes de que Julia pudiera protestar, la voz de la niña llenó la línea. Lucía le preguntó por qué ya no venía a verlos. Le dijo que la echaba de menos, que quería enseñarle el dibujo que había hecho en el colegio, el de la familia de unicornios. Y luego dijo algo que rompió el corazón de Julia y lo recompuso al mismo tiempo. Dijo que no le importaban los dibujos en la piel de Julia, que su mamá en el cielo le había dicho que las personas bonitas por fuera no siempre son bonitas por dentro, y que Julia era bonita en los dos sitios, y que quería que Julia fuera su amiga para siempre. Julia lloró al teléfono, incapaz de hablar, pero cuando consiguió encontrar la voz, le dijo a Lucía que iría al día siguiente, y que no se iría nunca más. El año que siguió fue un año de construcción. Julia y Marcos se tomaron las cosas con calma, un paso a la vez, construyendo su relación sobre cimientos sólidos de respeto y comprensión mutua. No tenían prisa. Ya habían perdido demasiado tiempo buscando el amor en los lugares equivocados. Julia empezó a ir a terapia, algo que había evitado durante años por miedo a lo que pudiera descubrir sobre sí misma. La psicóloga la ayudó a trabajar en su autoestima, a separar su identidad de su enfermedad, a entender que merecía el amor tanto como cualquier otra persona. Fue un camino difícil, lleno de recaídas y momentos de desánimo, pero Marcos siempre estaba ahí, paciente y presente. También Marcos afrontó sus demonios. Habló por primera vez en años de las cicatrices que llevaba, no solo en la piel, sino también en el alma. Contó a Julia los sentimientos de culpa por haber sobrevivido cuando otros compañeros no lo habían conseguido, el terror que aún sentía cuando olía a humo, las pesadillas que a veces lo despertaban en mitad de la noche. Juntos se ayudaron a sanar. Lucía floreció en este nuevo ambiente familiar. La niña, que siempre había sido tímida y reservada, empezó a abrirse, a reír más a menudo, a hablar del futuro con entusiasmo. Julia la acompañaba al colegio cuando Marcos trabajaba, la ayudaba con los deberes, le leía cuentos antes de dormir. No estaba intentando sustituir a Elena, y Lucía lo sabía. Simplemente estaba añadiendo otro pedazo de amor a la vida de la niña. La primera Navidad juntos fue mágica. Decoraron el árbol los tres, Lucía sobre los hombros de Marcos para poner la estrella en la punta, Julia grabándolo todo con el móvil entre risas. Abrieron los regalos la mañana del 25, aún en pijama, con el chocolate caliente que Julia había preparado, siguiendo la receta de su abuela asturiana. En Semana Santa, Marcos llevó a Julia y Lucía a Sevilla para conocer a su madre. La señora Rosario era una mujer corpulenta y cálida que acogió a Julia como a una hija, ignorando completamente sus cicatrices y centrándose en el hecho de que estaba demasiado delgada y necesitaba comer más. Pasaron una semana en aquella casa llena de olores y de amor, y Julia entendió lo que significaba tener una familia extendida. Pero el momento más significativo llegó en verano, durante unas vacaciones en la Costa Brava. Era la primera vez en más de 10 años que Julia pisaba una playa. El miedo a mostrar su cuerpo, a ser juzgada,
La había mantenido alejada del mar que había amado de niña. Marcos le sostuvo la mano mientras caminaban hacia el agua. Lucía corría de un lado a otro, emocionada por las olas que le mojaban los pies, y Julia, con el corazón latiendo con fuerza, se quitó el pareo y se quedó en bikini, los brazos desnudos bajo el sol por primera vez desde que tenía 18 años. Nadie la miró con disgusto. Nadie se alejó. Los bañistas en la playa estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para notar sus imperfecciones, y Julia entendió finalmente una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. El mundo estaba mucho menos interesado en sus defectos de lo que ella siempre había creído. Esa noche, mientras veían la puesta de sol desde la terraza del hotel, Marcos le pidió que se casara con él. La boda se celebró en septiembre del año siguiente, en una pequeña iglesia en el centro histórico de Madrid, esa misma ciudad que un tiempo había sido para Julia una prisión de soledad y ahora se había convertido en el lugar de su renacimiento. Era un día de sol, con ese cielo azul limpio que septiembre regala a Madrid antes de que el otoño tome el control. Julia llevaba un vestido sencillo pero elegante, con las mangas cortas, que mostraban sus brazos sin vergüenza. Había decidido que no escondería nada en el día más bonito de su vida. Las placas de la psoriasis estaban reducidas al mínimo gracias a un nuevo tratamiento, pero aunque hubieran sido visibles, no las habría cubierto. Eran sus cicatrices, parte de su historia. Lucía fue la dama de honor, vestida de rosa como había pedido, con una cestita de pétalos de rosa que esparcía por el pasillo, con la seriedad de quien está cumpliendo una misión importante. Cuando Julia llegó al altar, la niña le cogió la mano y no la soltó durante toda la ceremonia. Entre los invitados estaban Carmen y David, los cupidos involuntarios que habían organizado aquella cita a ciegas ya hacía 2 años. Estaba la madre de Marcos desde Sevilla, con un sombrero demasiado grande y una sonrisa aún más grande. Estaban los compañeros de Marcos, las amigas de Julia, familiares que no se veían desde hacía años, pero que habían querido estar presentes. Y estaba Valentina. La cuñada había venido desde Barcelona con un vestido elegante y una expresión que por una vez no era hostil. En los meses anteriores a la boda, ella y Julia habían tenido ocasión de hablar, de entenderse. Valentina había admitido que su reacción inicial había sido dictada por el miedo de ver sufrir a su sobrina de nuevo, por la rabia aún viva por la pérdida de su hermana. No se había comportado bien y quería disculparse. Las disculpas habían sido aceptadas. Julia había aprendido que guardar rencor no le hacía bien a nadie. El intercambio de votos fue sencillo pero emotivo. Marcos habló del día en que la había visto por primera vez en aquella cafetería de Malasaña, de cómo había entendido enseguida que había algo especial en esa mujer que escondía los brazos bajo la mesa. Habló de las cicatrices que ambos llevaban y de cómo juntos habían aprendido a verlas no como imperfecciones, sino como pruebas de supervivencia. Julia habló de los años de soledad, de la convicción de no merecer el amor y de cómo Marcos y Lucía habían demolido esas convicciones con su amabilidad y su cariño incondicional. Habló de la niña que le había dicho que era bonita en los 2 sitios y de cómo esas palabras habían sido el regalo más precioso que había recibido nunca. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lucía saltó entre ellos para unirse al abrazo. La foto que inmortalizó ese momento, con los 3 abrazados frente al altar, se convertiría en la favorita de Julia, enmarcada y expuesta en el salón de su nueva casa. La nueva casa era un piso más grande, en el barrio de Chamartín, con una habitación para Lucía decorada con unicornios y estrellas y un pequeño estudio donde Julia podía trabajar en sus traducciones. Era un lugar lleno de luz y de vida, donde las risas de una niña llenaban las habitaciones. 2 años después de la boda nació Pablo, un niño con los ojos oscuros del padre y la sonrisa de la madre. Lucía fue una hermana mayor devota, insistiendo en ayudar con los pañales y las papillas, leyéndole al hermanito los mismos cuentos que Julia le leía a ella. La psoriasis de Julia nunca desapareció del todo. Había días malos, momentos en que las placas volvían y con ellas los viejos demonios de la inseguridad, pero ahora tenía una familia que la apoyaba, que la amaba independientemente del aspecto de su piel. Marcos volvió a trabajar con los bomberos, no ya en el campo,
sino como formador de los nuevos reclutas. Les enseñaba las técnicas de seguridad, compartía su experiencia, mostraba sus cicatrices como advertencia e inspiración. Una noche, mientras Julia acostaba a Pablo y Marcos ayudaba a Lucía con un proyecto del colegio, Julia se detuvo un momento a mirar la escena. 2 años antes, se había sentado en una cafetería aterrorizada ante la idea de una cita, convencida de que nadie querría estar con ella, y ahora tenía todo esto: un marido que la adoraba, 2 hijos que llenaban sus días, una vida que superaba cualquier fantasía que se hubiera atrevido a soñar. Julia Fernández ya no escondía sus brazos. Los mostraba con orgullo, como Marcos mostraba sus cicatrices, como prueba de que la vida puede golpear duro, pero no puede vencer a quien tiene el coraje de seguir amando. Esta historia nos recuerda que las cicatrices, visibles o invisibles, no nos definen, que la verdadera belleza no tiene nada que ver con la perfección de la piel, sino con la bondad del corazón, la fuerza del espíritu y la capacidad de amar a pesar de todo lo que la vida nos pone por delante. Julia y Marcos nos enseñan que es posible encontrar el amor incluso cuando hemos dejado de buscarlo, que las almas heridas pueden reconocerse y sanarse mutuamente. Nos enseñan que los prejuicios más difíciles de superar son los que tenemos hacia nosotros mismos, y que a veces basta la mirada de un niño para recordarnos que somos dignos de ser amados. Su historia es también un tributo a todos aquellos que conviven con enfermedades visibles, que cada día afrontan miradas indiscretas y juicios no solicitados. A todos aquellos que han aprendido a esconderse para protegerse, pero nunca han dejado de esperar que alguien les vea tal como son. El destino funciona de maneras misteriosas. A veces nos pone delante a personas que parecen ser exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no sabíamos que lo necesitábamos. A veces transforma una simple cita a ciegas en una historia de amor que dura toda la vida. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha recordado que todos merecemos una segunda oportunidad, que la felicidad puede llegar cuando menos lo esperamos, entonces ha alcanzado su propósito. Gracias por haber viajado conmigo hasta el final de esta historia.